Muy bien, vamos a empezar con lo que es nuestro tema de transmisión de datos. En este caso hablaremos de la transmisión análoga y digital. Vamos a ver nuestra presentación. Para entender el tema, vamos primeramente a entender lo que es una señal análoga y una señal digital. Vamos a leer un poco el concepto de aquí de lo que es una señal análoga. Nos dice que es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético que es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo. Que el periodo lo podemos representar, bueno, representado un dato de información, en este caso en función del tiempo. Vamos a ver por ahí una representación de lo que es nuestra señal análoga. La representamos prácticamente por una onda senoidal. A ver, regresamos un poco y tenemos por aquí, por ejemplo, que nuestra forma de onda es una onda, bueno, vale la redundancia, es una onda senoidal. Por ejemplo, en nuestra señal análoga tenemos una gran cantidad de valores aquí hablando de voltajes, una gran cantidad de voltajes a través de lo que viene siendo el recorrido de nuestra onda. Todo vamos, hay infinidad de valores que están representados a través del tiempo. Conforme va avanzando el periodo de tiempo, nos genera el rango de los valores de nuestra amplitud de onda. Muy bien. Para eso, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que son nuestras señales de análogas, pues podemos encontrar señales incluso en la naturaleza, como son, por ejemplo, eh, la luz, el sonido, la energía, etcétera. O sea, todas aquellas que son representadas a través de una onda, onda senoidal. Eh, Muy bien, este, veremos lo que es, por ejemplo, mmm, después cómo convertir una señal de análoga a digital. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer por algún circuito que puede ser un DAC que transforma nuestra energía perdón, el DAC nos transforma la energía digital a análoga, y ya podemos tener, por ejemplo, un ADC, que es decir, nos transforma de análoga a digital, pero eso lo podemos ver en las clases de electrónica. Muy bien, vamos a ver ahora la diferencia en lo que es una señal digital. Nos dice que es un tipo de señal en la que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos en lugar de valores dentro de un cierto rango, como, bueno, a diferencia de lo que era nuestra onda senoidal, que tenían infinidad de valores en el rango, en la amplitud de la onda. En este caso habla de valores discretos, prácticamente pues, estamos hablando de binarios, lo que sería un 0 y un 1, un valor alto o un valor bajo, representados en la forma de onda cuadrada. Esta es la diferencia de la onda digital, de la señal digital, perdón, a la señal de análoga. La diferencia es que la señal análoga la encontramos en una onda senoidal y esta es una onda cuadrada, que es de altos y bajos. Por ejemplo, podemos encontrar que un valor bajo podría ser de 0 volts y un valor alto de 5 volts, que es lo más utilizado en la actualidad en los circuitos, que toman, por ejemplo, como un valor lógico de un 1, lo toman como un 5 volts, y un valor bajo de 0 lo toman como un 0 volts, aunque algunos, por ejemplo, toman para un valor bajo
hasta 0.8 volts. Y de ahí en adelante es un valor alto. Y por ahí algunos otros toman desde algunos otros valores, dependiendo la familia de algunos sistemas digitales eléctricos que podemos encontrar por ahí. Muy bien. Ejemplos de esta señal digital, pues podemos encontrar, por ejemplo, un interruptor de una luz. O sea, solamente puede tomar dos valores o dos estados, ya sea abierto o cerrado. O incluso el mismo un foco. Por ejemplo, el foco solamente puede estar o bien encendido o apagado. Esos son los valores que puede tomar solamente nuestra representación de la señal digital. Los sistemas digitales, por ejemplo, como las computadoras, pues usan la lógica de dos estados, representados por los niveles de tensión eléctrica, que ya puede ser un alto o un bajo, que estamos hablando de las palabras de high y low en inglés. Por ejemplo, esto facilita mucho la lógica y la aritmética, pues que prácticamente lo hacemos en función de los términos binarios, que desde ahí sabemos que podemos partir hacia todos los sistemas de numeración. Bien, sabemos que si en la lógica binaria, por ejemplo, aritmética binaria, si el nivel es alto se representa por un 1 y si es bajo pues se representa por un 0. Muy bien, ahora vamos a ver a lo que sigue, que podemos ver que son los problemas de transmisión. Existen varios problemas de transmisión o interferencias que nos provoca nuestra salida de señal que se interrumpa, pero aquí prácticamente estoy poniendo un ejemplo de lo que es solamente el ruido. Podemos encontrar, por ejemplo, también atenuaciones, distorsión de atenuación y otras distorsiones como de retardo. En este caso vamos a hablar del ruido. Por ejemplo, tenemos arriba una señal análoga o analógica ideal, donde vemos por ahí sus variaciones, y agregándole ruido, o sea, el ruido, hablando de ruido, es como una interferencia de que existe en la señal del método de transmisión. Entonces le agregamos ruido y vemos aquí la señal como está casi completamente distorsionada o degradada. En cambio, por acá tenemos una señal digital ideal con los bajos y los altos bien definidos, y le agregamos ruido, la interferencia, y vemos que la variación es casi mínima, casi nada. De hecho, por eso fue que se fue implementando la señal, la transmisión digital, para que ocurra que la información sea conservada, que no haya pérdida de información. Más sin embargo, en la señal o transmisión analógica vemos que se ha perdido la información agregándole una interferencia como es ruido. Bueno, ese es un ejemplo aquí representado gráficamente para que vean las interferencias. Posteriormente, bueno, esto se representa con funciones, con seno de x, etc., para sacar las fórmulas de las ondas senoidales, pero eso pues se ve en las clases de electrónica o electricidad. Vamos, como nosotros estamos en redes, solamente vamos a estar dando rasgos para que se entienda lo que estamos viendo de los tipos de transmisión de datos. Bien, ahora vamos a ver transmisión de datos análoga. Ahora sí, ya que hemos entendido lo que es una señal análoga o analógica, ahora ya podemos interpretar lo que es una transmisión de datos análoga. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice aquí una transmisión de datos análoga? Consiste en el envío de información en forma de ondas a través de un medio de transmisión físico. Los datos se transmiten a través de una onda portadora, una onda simple cuyo único objetivo es transportar datos
modificando una de sus características, la amplitud, la frecuencia o la fase. Muy bien, vamos a ver por aquí. Un ejemplo que podemos tener es esto es pues una transmisión de radio. Prácticamente tenemos una transmisión de datos análoga, ya que es por medio de una onda, y sabemos plenamente que se modifica lo que es ya sea la amplitud o la frecuencia dependiendo de la señal que estemos, ya sea si contamos con una AM sabemos que es amplitud modulada, FM es frecuencia modulada, pero vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Bueno, vamos a ver como aquí por ejemplo donde dice amplitud, frecuencia, fase, pues son los tipos de transmisión analógica según el parámetro de onda portadora, que varía. Por ejemplo, transmisión por modulación de la amplitud, que es la amplitud modulada de la onda portadora, y transmisión a través de la modulación de la frecuencia de la onda portadora, que es nuestra frecuencia modulada, y transmisión por modulación de la fase de la onda portadora, que es nuestra fase modulada. Muy bien, vamos a ver por ejemplo, aquí tenemos una señal análoga. Vemos por aquí que se encuentra el DST, que es nuestro, traducido sería nuestro equipo de terminación de circuito de datos. Vamos a ver por aquí, por ejemplo, nos dice que vamos a ver este tipo de transmisión, pues prácticamente se refiere a un esquema, pues prácticamente donde entra nuestra señal de datos análoga, y debe cambiar por ejemplo continuamente la señal que será transmitida a la onda portadora. Por ejemplo, aquí vemos ya que entra la onda y ya por ejemplo nos da nuestra variación de la señal de nuestra onda portadora, ya sea por su amplitud o por su frecuencia. A ver, vamos a ver ahora lo que sería nuestra transmisión de datos digital. Muy bien, nos dice que nuestra transmisión de datos pues prácticamente es la transferencia física de datos, un flujo digital de bits, por un canal de comunicación punto a punto o punto multipunto. ¿Qué es lo que se refiere? Pues como estábamos hablando ya atrás, donde representábamos lo que era la señal digital, pues veíamos que tenía altos y bajos, y ya estábamos hablando de lo que eran los binarios, ¿verdad? Ceros y unos. Entonces esto es nuestro flujo de bits. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, podemos tener cables par trenzado, fibra óptica y canales de comunicación inalámbrica y medios de almacenamiento. Por aquí tenemos una representación de los datos digitales. Tenemos datos digitales. ¿Cómo los vamos a mandar? Se mandan a través de una serie de bits, pasan a un codificador, ya sea como se necesite, y ahora sí nos da la salida a nuestra señal o nuestros datos digitales para poder procesar su vista o su lectura. Aquí tenemos otro que es, por ejemplo, otro ejemplito que era de como datos análogos. Entran datos análogos. ¿Qué es lo que utilizamos? Utilizamos un convertidor analógico digital. Dentro del convertidor, pues ahora sí ya nos convierte a una cadena de bits, y dentro de nuestro codificador tenemos nuestra salida de datos. Por ejemplo, este dato lo podemos ver, por ejemplo, en nuestras señales por ejemplo, de televisión, por ejemplo, satelital. Llega a través del satélite, sale a través de un cable coaxial, llega a través de un convertidor para convertirte tu señal análoga a digital, y ese mismo tiene la función de codificador para darte la
la muestra de los datos digitales a través de la reproducción de vistas de la pantalla. Y en este caso existen dos tipos de transmisiones digitales, que es la transmisión paralela y la transmisión en serie. Hablando de transmisión paralela, pues prácticamente estamos hablando de el envío de datos de byte en byte. Esto nos pide prácticamente una línea de 8 líneas, más bien 8 líneas por ahí, para que se haga el consecutivo de cada bit. Ya sabemos que un byte contiene 8 bits. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros datos, por ejemplo 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Sabemos que ahí van los altos y los bajos. Entonces estamos haciendo una transmisión de datos paralela. Van los datos en paralelo, en forma de bytes completos, y necesitamos, lógico, las 8 líneas para que por cada una línea circule un bit. En el otro caso tenemos lo que es nuestra transmisión en forma de serie. ¿Esto qué es lo que pasa? Es el envío de datos bit a bit sobre una sola línea. Bien, ¿qué es lo que vemos por aquí? Vemos que tenemos el emisor, el receptor. Lógico, aquí tenemos, por ejemplo, sería como un tipo conversor que dice paralelo de serie. Entonces solamente necesitamos una línea para pasar la serie de datos, pero a diferencia de la de paralelo, que se pasa el byte completo, aquí solamente tenemos que pasar un bit seguido de otro bit. Entonces aquí nos dice los 8 bits se envían uno detrás del otro y solo se necesita un solo hilo o una sola línea para pasar los datos en esta forma. Pues por ahí tenemos prácticamente todos nuestros datos. Vamos a dar un pequeño repaso general de nuestro tema, que es los señales analógicas y digitales. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy clásico donde vemos que tenemos datos analógicos, por ejemplo, las ondas sonoras de la voz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ocupamos un medio de comunicación de datos, que es nuestro teléfono. Pasamos las ondas sonoras a través del teléfono y nos da una salida de señal análoga, ya que vamos a mandar una serie de ondas sonoras. ¿Y cuál era la representación de una señal análoga? Pues prácticamente era la señal senoidal en forma de onda. Muy bien, por aquí tenemos otro ejemplo, que ahora tenemos datos digitales, pulsos de tensión binarios. Ocupamos un módem y le damos una salida de exterior a una señal analógica. Esto lo hace por medio del módem. ¿Qué es lo que se encarga? Que se encarga de modular los datos que tenemos de salida. ¿Cuál es la función del módem? Pues el módem prácticamente la función es modular y demodular las señales, ya que sabemos que cuando mandamos la señal, por ejemplo aquí en nuestra región, lo mandamos a través de señal análoga, ya que viene por las líneas de la telefonía, y cuando llega a través de nosotros nos llega en forma análoga, y el módem se encarga de modular esa señal y nos la convierte a digital a manera de bytes o bits, que son lo que entran hacia nuestra computadora, y de ahí empieza todo el proceso que vimos en clases pasadas, que eran de nuestro modelo TCP/IP, donde la primera capa que interactuaba con el módem era nuestra capa física, y así sucesivamente. Bien, vamos a ver otro ejemplo por aquí de la señal analógica. Dice por ahí: representación de datos mediante una secuencia de pulsos de tensión. Tenemos una señal analógica, y ¿qué utilizamos? Utilizamos un codificador para hacerla pasar a señal digital. Ahora, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, vamos a retomar un poco estos decodificadores, que es cuando hablamos prácticamente de lo que era nuestro apagón analógico, que todos por ahí conocieron en alguna de estos años que pasaron, cuando prácticamente todos los televisores que por ejemplo
no fueran digitales iban a estar prácticamente sin funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Pues prácticamente se utilizó un codificador o decodificador de digital a analógico para que todos esos estuvieran funcionando. Y es, por ejemplo, lo que nos habla aquí. En este caso estamos hablando de señal análoga a digital. Ahora lo que tenemos es un dato digital. ¿Qué es lo que necesitamos? Utilizamos un transmisor digital para que siga procesando esa señal digital. Pues eso ha sido todo. Por ahí les voy a dejar unas pequeñas preguntas referentes a esto de lo que es la señal digital, porque ya empezaremos con la siguiente lección y prácticamente vamos a estar tomando, yo creo que la reactivación de simulaciones de lo que nos importa más, que son los diseños de redes LAN, de redes metropolitanas y de redes WAN. Vamos a empezar con ya empezar a hacer puros ejercicios prácticos de lo que son los tipos de redes, cómo hacer las implementaciones, etcétera, y los tipos de dispositivos que vamos a necesitar para hacer dichas redes. Para ello tenemos que tener claro la forma también en que se transfieren los datos de forma digital y análoga. Pues eso ha sido todo, espero les haya sido entendible nuestro tema. Pues es todo por el momento.